No te pierdas esta historia real de superación. Hola a todos. Sean muy bienvenidos al canal. Prepárense para un viaje emocionante, porque la historia que van a escuchar hoy es de esas que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre la fuerza inquebrantable de una madre. Es un relato de luto, traición y una lucha implacable por la justicia que le sucedió a Helen. Si te gustan las historias de superación que muestran la resiliencia humana en su forma más pura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle y acompañar otros relatos que te emocionarán e inspirarán. Vamos juntos en esto. Era uno de esos días grises y pesados, de los que parecen succionar todo el color del mundo y dejar solo el plomo del dolor. Helen lo sentía en la piel, en los huesos, en cada fibra de su ser desde que el teléfono sonó la semana pasada, trayendo la noticia que nadie jamás quiere escuchar. Aaron, su único hijo, el niño que vio crecer, convertirse en hombre, el centro de su universo, se había ido. Un infarto fulminante, a los 33 años. Su vida, que antes era un lienzo vibrante de recuerdos y esperanzas, ahora se reducía a un borrón oscuro, casi indistinguible del dolor que la asfixiaba con cada respiración, con cada latido del corazón que aún se empeñaba en funcionar dentro de ella. Apenas podía recordar los detalles del funeral, solo destellos borrosos y un zumbido constante en los oídos, que no era el llanto, sino el propio sonido de su mundo, desmoronándose en 1000 pedazos. En medio de aquel sopor de luto, mientras el olor empalagoso de las flores de velorio aún flotaba en el aire y el sacerdote pronunciaba palabras que le parecían vacías, algo se destacó, algo que la arrastró de vuelta a la realidad de una forma brutal e inesperada. Fue Madison, la nuera, la mujer que Aaron había elegido para compartir la vida, quien se acercó. Estaba impecable, vestida de negro de pies a cabeza, con el cabello perfectamente arreglado y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado mucho, o al menos intentado parecerlo. Madison se inclinó y en un susurro que solo Helen pudo escuchar, un susurro frío y cortante que contrastaba con la imagen de viuda desolada, pronunció las palabras que pondrían el mundo de Helen patas arriba. «Tienes una semana para irte». La frase resonó en la mente de Helen, más fuerte que cualquier lamento, más fría que el mármol del nicho. Aquello no era un consuelo, no era un pésame, era una amenaza. A Helen le costó un esfuerzo tremendo asimilar lo que acababa de oír. Su cabeza daba vueltas, y el dolor del duelo se mezclaba con una punzada nueva, afilada, la de la incredulidad y la traición. Miró a Madison, intentando encontrar en sus ojos alguna señal de que todo era un malentendido, una broma cruel, pero solo encontró una frialdad calculada, una ausencia de calor que la dejó helada. La nuera se había alejado ya, mezclándose entre los pocos asistentes que quedaban, dejando a Helen sola con el eco de esa amenaza. No era posible. Esa casa, la casa que ella y Aaron habían comprado juntos, con el esfuerzo de ambos, con la hipoteca que ella había pagado religiosamente durante años, la casa donde habían construido tantos recuerdos, ¿cómo podía ser que de repente ya no fuera suya? El nudo en la garganta se apretó, y por un momento, solo quiso desaparecer, dejarse llevar por la misma negrura que se había llevado a su hijo. Pero algo, una chispa minúscula en medio de la desolación, se encendió dentro de Helen. Era una furia lenta, helada, que empezó a quemarle las entrañas. Esa no era la forma en que Aaron querría que ella se rindiera. Él, que siempre había sido tan protector, tan justo, que siempre había luchado por lo que creía correcto. La imagen de su hijo, su sonrisa, la forma en que siempre la había apoyado. Eso fue lo que le dio la fuerza para no derrumbarse allí mismo, entre las lápidas. Se enderezó, respiró hondo, notando el aire helado en sus pulmones. La amenaza de Madison no solo era un ataque a su hogar, era un intento de borrarla de la vida de Aaron, de despojarlas de todo lo que habían compartido. Y Helen no iba a permitirlo, no mientras le quedara un hálito de vida. Esa no sería la historia del final de Aaron, ni el final de ella. Aquella frase la golpeó más fuerte que cualquier puñetazo, resonando en su cabeza como un eco macabro. Madison se alejó rápidamente, mezclándose entre la multitud de dolientes, dejando a Helen parada, inmóvil, con el alma hecha, trizas, y ahora, de repente,
también con el hogar amenazado. En ese momento, la pena más pura y desgarradora por la pérdida de su hijo se mezcló con una rabia fría, casi helada, que empezó a prenderse muy dentro de su pecho. No era una rabia explosiva, sino una determinación silenciosa, la clase de determinación que nace de la desesperación y de la necesidad de proteger lo último que le quedaba de su vida con Aaron. Observó a Madison de lejos, la vio abrazar a otros, fingiendo un dolor que, para Helen, era tan hueco como la promesa de un futuro que su hijo ya no tendría. Madison no perdió el tiempo. Apenas habían pasado un par de días desde el funeral cuando Helen regresó a la casa, la que había sido su hogar con Aaron durante años, la que había ayudado a comprar con sus ahorros de toda la vida, y se encontró con un escenario desolador. Fotos de la familia, recuerdos preciosos de Aaron desde que era un bebé, estaban desordenadas, algunas tiradas en el suelo, otras ya desaparecidas. Los objetos personales de Aaron, que Helen había guardado con tanto esmero, con la esperanza de que la ayudaran a sobrellevar el luto, no estaban. Los cojines de su sillón favorito, las tazas de café que usaban juntos, incluso su libro de cabecera, todo había sido removido. La sensación de invasión, de que alguien estaba intentando borrar la existencia de su hijo y la de ella misma de aquel espacio, era asfixiante. Madison no solo quería la casa, quería borrar a Helen de la vida de Aaron, aniquilar su memoria, como si nunca hubieran existido juntos. Helen, con las manos temblorosas, buscó en el cajón donde siempre guardaban los documentos importantes de la casa. Era un ritual de su vida con Aaron. Ella se encargaba de las facturas, de los papeles de la propiedad, de todo lo que mantuviera la casa en orden. Su corazón dio un vuelco al ver que el sobre con la escritura no estaba. Un escalofrío recorrió su espalda, confirmando sus peores sospechas. Madison no se había limitado a amenazarla. Estaba actuando, y con una velocidad y una frialdad que la dejaban sin aliento. La desesperación se apoderó de ella por un momento. La sensación de estar sola, vulnerable, contra una fuerza que parecía imparable. Las lágrimas, que había contenido a duras penas desde el funeral, amenazaron con desbordarse, pero las retuvo. No podía permitírselo. Ese día, la desesperación de Helen se transformó en una chispa de fuego, una necesidad innegable de luchar por la memoria de su hijo y por lo que era suyo por derecho. Recordó las conversaciones con Aaron sobre la casa, cómo habían puesto sus ahorros juntos, cómo su nombre figuraba en el documento de propiedad. Sabía que había algo que podía hacer, que no todo estaba perdido. Respiró hondo, un aire que le supo a tierra y determinación. Tenía que ser fuerte, no por ella misma, sino por Aaron, por el legado de un hijo que había sido amado y que ahora estaba siendo borrado de la forma más cruel imaginable. La tristeza seguía ahí, un pozo, sin fondo, pero ahora, junto a ella, crecía una fuerza nueva, una necesidad imperiosa de desentrañar la verdad y de enfrentarse a Madison. Helen sabía que no podía hacer esto sola. Se levantó de la cama, el cuerpo aún pesado por el luto, pero con una claridad mental que la sorprendió. Lo primero era buscar asesoramiento legal, alguien que entendiera las leyes, alguien que pudiera guiarla en este laberinto de dolor y traición. Recordó a un viejo amigo de Aaron, un abogado joven y prometedor que había abierto su propio bufete hacía unos años. No sabía si él manejaba este tipo de casos, pero era un punto de partida, una esperanza en medio de tanta oscuridad. La idea de tener que enfrentarse a Madison en un tribunal, de ventilar su dolor y la mezquindad de su nuera en público, le revolvía el estómago. Pero la alternativa era perderlo todo, incluso la memoria de su hijo. Con el teléfono en la mano, sus dedos temblaron mientras marcaba el número. Era una de esas llamadas difíciles, donde uno tiene que tragar el orgullo y la vergüenza para pedir ayuda. Explicó la situación con la voz rota, la historia de Aaron, la amenaza de Madison, la escritura desaparecida. El abogado, cuyo nombre era Daniel, la escuchó con paciencia, sin interrumpir, y al final le dijo que se reunieran al día siguiente. Le dio una pequeña luz de esperanza al decir que era crucial verificar el registro de la propiedad y que si su nombre seguía ahí, la situación no era tan sencilla para Madison como ella creía. Helen colgó, sintiendo un leve alivio, una pequeña brisa en el infierno personal en el que se encontraba. Por fin, había dado el primer paso para luchar. No perdió ni un minuto. La mañana siguiente, Helen ya estaba en la calle,
con el alma aún en carne viva, pero con una dirección clara, el registro de la propiedad. Caminaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, cada paso una afirmación de su decisión. El aire de la ciudad le picaba en la garganta, pero no le importaba. Tenía que ver ese documento, la escritura de la casa, con sus propios ojos. Recordaba vívidamente el día que firmaron esos papeles, la emoción en los ojos de Aaron, sus planes, sus sueños. Era un día lleno de luz y promesas, un contraste doloroso con la oscuridad que la envolvía ahora. Necesitaba aferrarse a esa certeza, a ese pedazo de papel que probaba su parte en la vida que habían construido. Al llegar al registro, el ambiente era de rutina, de papeles y sellos, muy diferente al caos emocional que Helen llevaba dentro. Se dirigió al mostrador y con una voz que sorprendió a sí misma por su firmeza, solicitó una copia certificada de la escritura de la propiedad. Esperó, cada minuto una eternidad, observando a la gente ir y venir, absortos en sus propios trámites. La ansiedad la carcomía, pero se mantuvo erguida. Cuando finalmente le entregaron el documento, sus manos temblaron al abrirlo. Sus ojos recorrieron las líneas, buscando su nombre, y ahí estaba, su nombre, en letra clara y legible, junto al de Aaron. Un suspiro de alivio, una pequeña victoria en medio de la tormenta, escapó de sus labios. Madison no había logrado borrarla de ese papel fundamental, lo que significaba que la lucha no estaba perdida. Esa pequeña, pero crucial victoria, le dio el empuje que necesitaba. Helen salió del registro con una determinación renovada, el papel en sus manos como un escudo. No había tiempo para el luto paralizante. Ahora había una batalla que librar. El siguiente paso fue buscar asesoramiento legal, algo que nunca imaginó que tendría que hacer. La idea de abogados y tribunales le resultaba ajena, un mundo distante de su vida tranquila, dedicada a su hijo y a su hogar. Pero ya no había vuelta atrás. La imagen de Madison borrando la vida de Aaron de la casa se repetía en su mente, alimentando su resolución. Se dirigió a un estudio de abogados que le había recomendado una vecina, una mujer mayor que, como ella, había pasado por sus propias batallas en la vida. El ambiente del lugar era sobrio, formal, y Helen se sintió un poco intimidada al principio. Explicó su situación con voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Relató la muerte de Aaron, la amenaza de Madison, el robo de la escritura, la desaparición de los recuerdos de su hijo. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas finas, la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. La empatía en su mirada le dio un poco de consuelo, una señal de que no estaba sola en esto. El abogado le hizo muchas preguntas, anotando cada detalle en un cuaderno. Quería saberlo todo, las fechas exactas de la compra de la casa, los montos, las conversaciones con Aaron sobre la propiedad, los momentos en que Madison había empezado a comportarse de forma extraña. Helen se esforzó por recordar cada pormenor, cada pequeña pista que pudiera fortalecer su caso. Le explicó sobre la escritura, el hecho de que su nombre seguía ahí. El abogado asintió, su rostro inexpresivo, pero sus ojos denotaban concentración. Helen sintió un ligero rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. No era una batalla sencilla, lo sabía, pero al menos tenía un camino a seguir. A medida que la conversación avanzaba, el abogado empezó a hablarle de las leyes, de los procedimientos, de lo que Madison podría intentar hacer. Fue entonces cuando soltó una información que la dejó helada. Madison había presentado un documento, un testamento digital, supuestamente de Aaron, donde él le dejaba la casa a ella. El corazón de Helen se encogió. Un testamento digital. Era algo que no conocía, algo que sonaba ajeno a la vida de su hijo, que era más de papeles y acuerdos verbales. El abogado la miró, notando su reacción, y le explicó que ese tipo de documentos podían ser muy difíciles de probar, sobre todo si había indicios de manipulación. La sola idea de que Madison hubiera falsificado la voluntad de su hijo, de que estuviera retorciendo la verdad incluso después de su muerte, le revolvió el estómago. El abogado continuó explicando que, si bien un testamento digital era algo nuevo, había formas de investigarlo, de ver si tenía anomalías. Le habló de peritos informáticos, de rastros digitales, de todo un mundo que a Helen le resultaba extraño y un tanto intimidante, pero que al mismo tiempo
le ofrecía una pequeña luz al final del túnel. La esperanza de poder probar que Madison estaba mintiendo le dio una fuerza renovada. No importaba lo complicado que fuera. Estaba dispuesta a aprender, a entender, a hacer lo que fuera necesario para proteger el honor de su hijo y lo que legítimamente les pertenecía. La idea de que Madison hubiera tramado algo así, tan pronto después de la muerte de Aaron, era un golpe que iba más allá de la rabia. Era una profunda decepción por la maldad humana. Pero lo que el abogado reveló a continuación fue un golpe aún más brutal, algo que la dejó sin aliento, como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. Madison, en un intento, desesperado por fortalecer su posición ante la corte y ganarse la simpatía del juez, había afirmado estar embarazada del hijo de Aaron. Helen sintió un mareo. Las paredes de la oficina parecieron girar. ¿Embarazada? Era imposible. Aaron y Madison nunca habían hablado de hijos, no tan seriamente. Y el tiempo, la cronología, no cuadraba con nada de lo que ella sabía. La noticia la dejó en un estado de shock, un nudo frío en el estómago que le cortaba la respiración. Era una manipulación tan burda, tan cruel, que Helen no podía procesarlo. La imagen de Madison, la viuda desolada, ahora se transformaba en una figura calculadora y retorcida, capaz de usar la mentira más vil para conseguir sus objetivos. Pero lo peor, el detalle que le heló la sangre y la hizo sentir náuseas, aún estaba por revelarse. El abogado, con un tono más grave, le dijo que Madison también había presentado pruebas de un embarazo. Helen sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Un embarazo. Aaron y Madison nunca habían hablado de tener hijos, no en serio al menos. La idea, en ese momento de su vida, le resultaba extraña, pero la razón del abogado fue aún más chocante. Madison estaba usando esa supuesta gestación para manipular a la corte, para presentarse como una viuda embarazada, desvalida, merecedora de la propiedad y del apoyo de la justicia. Era una jugada maestra, fría y cruel, diseñada para apelar a la emoción del tribunal y al mismo tiempo para deslegitimar a Helen. La indignación de Helen, que hasta entonces había sido un fuego lento, ardió con una fuerza renovada. Una mentira sobre un hijo, sobre el futuro de su propio hijo, para salirse con la suya. Eso era un nivel de vileza que ella no podía comprender. La imagen de Madison en el funeral, con sus lágrimas de cocodrilo, cobró un nuevo y repugnante significado. Todo era una farsa, un show. Se dio cuenta de que Madison era capaz de cualquier cosa, de pisar la memoria de Aaron, de usar la compasión de la gente, de manipular la ley, todo por avaricia. Pero Helen ya no era la madre viuda paralizada por el dolor. Era la leona herida, dispuesta a defender lo que le quedaba, la dignidad de su hijo y la justicia. No iba a permitir que Madison se saliera con la suya, no después de esto. Helen decidió que documentaría cada movimiento de Madison. No iba a dejar nada al azar. Sacó su teléfono, algo que antes solo usaba para hablar con Aaron o ver videos de gatitos, y empezó a tomar fotos. Fotos de los espacios vacíos donde antes estaban los objetos de su hijo, de los cajones revueltos, de las cajas de cartón que Madison había dejado preparadas para los recuerdos de Aaron, como si fueran basura que debían ser desechados. Sabía que las palabras de un anciano a menudo eran desestimadas, pero las imágenes no mienten. Quería tener pruebas irrefutables de cómo Madison estaba intentando borrar a Aaron y, con él, la historia de su vida en común. Era una tarea dolorosa, cada imagen un puñal en su corazón, pero era necesaria. También empezó a grabar conversaciones, no de forma obvia, por supuesto, sino con el teléfono en el bolsillo, con la grabadora activada en silencio. Quería capturar cualquier amenaza velada, cualquier comentario despectivo sobre Aaron o sobre ella. Tenía que ser cautelosa, porque Madison era astuta, y sus palabras, aunque hirientes, a menudo se disfrazaban de preocupación o de una falsa compasión. Helen recordaba la frase de Madison en el funeral, ese susurro gélido, y se prometió que esta vez no habría susurros que no pudieran ser probados. Cada día que pasaba, la rabia de Helen se transformaba en una estrategia calculada, una red de pruebas que poco a poco iba tejiendo alrededor de Madison. Aquel día se convirtió en un torbellino de trámites y papeles. Helen regresó a casa agotada, pero con una claridad dolorosa en la mente. Madison no era solo la nuera que le había arrebatado a su hijo, sino una manipuladora cruel, capaz de forjar una vida y una historia inexistentes. La
idea de que Madison hubiera inventado un embarazo, una nueva vida con Aaron que nunca existió, era una ofensa incalculable a la memoria de su hijo. Era como si estuviera no solo robando su hogar, sino también su duelo, la pureza de su dolor, la rabia, que antes era una llama, ahora era un incendio incontrolable. Decidió que cada paso de Madison, cada mentira, cada intento de borrar su historia, sería documentado. Sacó su viejo teléfono, ese que Aaron le había regalado, y empezó a tomar fotos. De Nima. Los espacios vacíos donde antes estaban los objetos de su hijo, de los cajones revueltos, de los marcos de fotos vacíos, no eran simples fotos, eran evidencias, testimonios silenciosos de la invasión y el desprecio. Recordó conversaciones, detalles, fechas. Empezó a escribir un diario, anotando cada interacción con Madison, cada amenaza, cada gesto de frialdad. Era un trabajo doloroso, revivir el horror una y otra vez, pero era necesario. Era su arma, su manera de luchar por la verdad en un mundo que Madison parecía empeñada en distorsionar. Con la ayuda del abogado, Helen comenzó a recopilar todas las pruebas posibles. No solo las fotos y sus anotaciones, sino también mensajes de texto antiguos con Aaron, donde él mencionaba la casa, recibos de pagos que ella había hecho para reparaciones o mejoras, incluso testimonios de vecinos que recordaban a Aaron hablando de cómo la casa era nuestra, de mamá y mía. Cada pequeño detalle, cada fragmento de la vida que habían compartido, se convertía en una pieza del rompecabezas que Helen estaba armando. Era un proceso exhaustivo, doloroso por momentos, pero la visión de Madison y su farsa era un motor constante. La abogada de Madison, una mujer tan fría como su clienta, intentó desacreditar a Helen en cada oportunidad. Alegaba que Helen era una anciana senil, que estaba inventando historias por el dolor de la pérdida, que solo buscaba dinero. Cada acusación era una puñalada, pero Helen se mantenía firme. Pensaba en Aaron, en su sonrisa, en cómo él la habría defendido. Esa imagen le daba la fuerza para soportar los ataques, para mantener la compostura y para responder a cada calumnia con la verdad, simple y llana. Ella sabía que la verdad estaba de su lado, y eso era todo lo que importaba. Un día, mientras Helen revisaba unas viejas cajas de fotos en el ático, aquellas que Madison no había logrado encontrar y desechar, sus dedos tropezaron con un sobre. Dentro, encontró una carta, escrita a mano por Aaron. Su corazón dio un vuelco. La letra de su hijo, tan familiar, tan suya, le trajo una oleada de nostalgia y dolor. Se sentó en el suelo polvoriento, con la luz tenue de la bombilla iluminando las palabras que Aaron había plasmado en el papel. La carta no era reciente, la había escrito meses antes de su partida, y en ella, Aaron hablaba de sus preocupaciones. Mencionaba a Madison, su comportamiento distante, las discusiones sobre el dinero y la casa, y el control que ella intentaba ejercer sobre él. No podía creer lo que estaba leyendo, cada línea una revelación, un eco de sus propias sospechas, ahora confirmadas por la voz de su hijo. Pero lo más impactante llegó al final de la carta. Aaron revelaba, con una tristeza palpable en sus palabras, que Madison había falsificado documentos en el pasado, relacionados con una pequeña inversión que él había hecho, y que incluso había intentado convencerlo de cambiar la escritura de la casa, solo a nombre de ella. Decía que no confiaba en ella, que había descubierto sus manipulaciones y que lamentaba no haberlo confrontado antes. La carta terminaba con un «Mamá, cuida la casa, es nuestro hogar, no dejes que nadie te lo quite». Una frase que resonó en el alma de Helen como un mandato sagrado. Aquel papel, amarillento por el tiempo, no era solo una carta, era un testamento de la verdad, un arma poderosa que Aaron, incluso desde el más allá, le entregaba para luchar por su justicia y por la memoria de lo que realmente fue su vida juntos. Mientras Noah se sumergía en el proceso legal, Helen se dio cuenta de que Madison no solo la estaba atacando en el plano legal, sino que también intentaba socavar su estado emocional. Hubo llamadas anónimas, mensajes extraños en su contestador, e incluso vio a Madison merodeando cerca de la casa, mirándola con una expresión indescifrable que era una mezcla de desprecio y triunfo. La intención era clara: desestabilizarla, hacerla dudar, que la gente pensara que estaba perdiendo la cordura por el dolor. Pero Helen no se dejó caer en esa trampa.
Cada vez que Madison intentaba algo, Helen lo anotaba, lo documentaba y lo convertía en una pieza más de su rompecabezas. No iba a permitir que la oscuridad de Madison apagara la luz de la verdad. Los días se volvieron semanas, y las semanas, un mes. El proceso avanzaba lentamente, y cada audiencia en el juzgado era un desgaste emocional. Helen tenía que sentarse frente a Madison, que mantenía su papel de viuda doliente, con la mano sobre su vientre, supuestamente abultado, lanzando miradas furtivas y llenas de odio. Era una actuación magistral, y Helen sentía el peso de la injusticia aplastarla. La gente en la sala, los asistentes, incluso algunos empleados del juzgado, la miraban con compasión, creyendo la farsa de Madison. La frustración era inmensa, pero cada vez que el cansancio amenazaba con vencerla, Helen se recordaba a sí misma a quién estaba defendiendo. A Aaron, a la memoria de su hijo. Era por él, y solo por él, que seguiría en pie. El momento más esperado, y a la vez más temido, llegó, el día de la audiencia final. Helen se despertó temprano, con el estómago revuelto y una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Había repasado cada detalle con su abogado, cada prueba, cada argumento. Llevaba consigo no solo los documentos, sino también el peso de sus recuerdos, la memoria de Aaron, el amor inquebrantable de una madre. Se vistió con ropa sencilla, sobria, sin buscar llamar la atención. Sabía que la verdad no necesitaba disfraces. Al mirarse al espejo, vio a una mujer cansada. Sí, pero con una chispa inquebrantable en los ojos. No era solo por la casa, era por la justicia, por la verdad de la vida de su hijo. En la sala del tribunal, el aire era tenso. Madison ya estaba allí, sentada junto a su abogada, con su expresión de víctima sufrida, el vientre abultado de la supuesta gestación que, para Helen, era la mayor de las blasfemias. Se veía tan convencida de su papel que Helen sentía una punzada de incredulidad. ¿Cómo alguien podía ser tan descarada? El juez entró y la audiencia comenzó. El abogado de Helen presentó las pruebas, una a una. La escritura original donde el nombre de Helen figuraba claramente, los registros de pagos, las fotos que Helen había tomado de los objetos desaparecidos, el diario donde había anotado cada una de las amenazas y los movimientos de Madison. La voz de su abogado era firme, clara, desmantelando la farsa de Madison paso a paso. Fue entonces cuando llegó el turno de la abogada de Madison. Ella intentó refutar cada punto, argumentando que Helen estaba confundida por el dolor, que las pruebas eran circunstanciales y que el testamento digital de Aaron era la prueba irrefutable de su voluntad. La abogada de Madison, con una voz altanera, incluso se atrevió a cuestionar la capacidad mental de Helen, insinuando que la vejez y el luto la habían vuelto delirante. Helen sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme, observando a la abogada de Madison, con una calma que no sentía. La incredulidad en su voz al hablar de la víctima Madison y el énfasis en el bebé no nato le revolvía el estómago a Helen, pero sabía que la verdad saldría a la luz. El abogado de Helen, en su momento, desglosó la supuesta evidencia de Madison. Explicó cómo el testamento digital presentaba inconsistencias técnicas, fechas alteradas y una firma digital que no coincidía con los patrones de Aaron. Cada detalle técnico que el abogado presentaba era como un clavo, más en el ataúd de la farsa de Madison. Luego, llegó el momento de la prueba del embarazo. El abogado de Helen había solicitado una orden judicial para que Madison presentara una prueba médica independiente. Cuando el juez preguntó por los resultados, la abogada de Madison titubeó, visiblemente incómoda. Finalmente, con un hilo de voz, admitió que Madison se había negado a presentar la prueba y que no había evidencia médica que respaldara la gestación. La sala quedó en un silencio sepulcral. La farsa de Madison se derrumbaba pieza por pieza. Una tensión palpable llenó la sala. Los murmullos comenzaron a escucharse, y las miradas se volvieron hacia Madison, quien palideció visiblemente. Su pose de viuda desolada se resquebrajó. La abogada de Helen, con una voz ahora más segura y firme, aprovechó el momento. Explicó cómo la falsificación de un embarazo para manipular la corte no solo era una mentira, sino una ofensa grave que demostraba la falta de escrúpulos de Madison. Helen observaba, sintiendo un escalofrío de justicia recorrer su cuerpo. No había triunfo en su mirada, solo una confirmación amarga de lo que siempre había sabido.
Madison era capaz de cualquier cosa por dinero, incluso de pisotear la memoria de un ser querido y simular la creación de una vida. Pero la jugada maestra, el golpe final, estaba por llegar. El abogado de Helen, con una solemnidad que capturó la atención de todos, pidió permiso para presentar una última prueba. Sacó un sobre sellado, el que Helen había encontrado hacía solo unos días, escondido entre los viejos libros de Aaron. Era una carta escrita por Aaron, de su puño y letra, y dirigida a su madre. Helen la había encontrado por pura casualidad, en un momento de profundo dolor, cuando buscaba entre sus cosas algo que la reconfortara. Las palabras de su hijo, escritas mucho antes de su muerte, resonarían ahora en el tribunal. El abogado abrió el sobre con cuidado, revelando la hoja de papel con la caligrafía inconfundible de Aaron. La sala estaba en absoluto silencio, todos los ojos fijos en él. Helen sintió un nudo en la garganta al ver esa letra familiar, una mezcla de dolor profundo y la extraña certeza de que Aaron, incluso desde el más allá, seguía a su lado. El abogado comenzó a leer, su voz resonando en el silencio. La carta hablaba de su amor por su madre, de los sueños que tenían para la casa, de cómo planeaban reformar el jardín juntos, de su preocupación por el bienestar de Helen. Eran palabras sencillas, cotidianas, pero llenas de una ternura que atravesó el corazón de Helen y, sin duda, el de muchos en la sala. Pero luego, la carta dio un giro. Aaron revelaba en ella sus crecientes sospechas sobre Madison. Mencionaba que había notado un cambio en ella, un interés desmedido por sus finanzas y por la casa, un comportamiento que lo incomodaba profundamente. Hablaba de la insistencia de Madison en revisar sus documentos, de preguntas extrañas sobre su testamento. Y lo más impactante, Aaron escribía que Madison le había sugerido varias veces que cambiara la escritura de la casa solo a nombre de ella, alegando que así sería más práctico si algo le sucediera. Aaron expresaba en la carta su firme negativa, reiterando que la casa era tanto de su madre como suya, y que nunca la dejaría desprotegida. La voz del abogado se hizo más grave al leer estas líneas, y un escalofrío de revelación recorrió la sala. La máscara de Madison se había caído por completo. La reacción de Madison fue instantánea y dramática. Se levantó de golpe de su asiento, el rostro descompuesto, su supuesta compostura hecha añicos, la farsa del embarazo, la viuda doliente. Todo se desvaneció frente a la cruda realidad de las palabras de Aaron. Intentó gritar algo, pero su abogada la sujetó firmemente del brazo, susurrándole con urgencia que se sentara. El juez, con una expresión de seriedad absoluta, golpeó el mazo, exigiendo orden en la sala. La atmósfera estaba cargada, y todos, desde los empleados del juzgado hasta los pocos espectadores, sentían el peso de la traición y la revelación. Helen, por su parte, sentía una mezcla de alivio y una profunda tristeza. Las palabras de Aaron, aunque la vindicaban, también le recordaban el dolor de su pérdida y la amargura de saber que su hijo había pasado sus últimos días con la inquietud de una mujer que intentaba manipularlo. Una lágrima solitaria, pesada y liberadora, resbaló por su mejilla. No era una lágrima de derrota, sino de la dolorosa victoria, de la verdad. Miró a Madison, que ahora parecía una sombra de la mujer impecable del funeral, su plan desmoronándose ante los ojos de todos. La justicia, aunque lenta, estaba llegando, y lo hacía de la mano del propio Aaron. El veredicto no tardó en llegar. El juez, con voz firme y sin dudar, desestimó por completo las reclamaciones de Madison. No solo eso, sino que ordenó una investigación por falsificación de documentos y fraude procesal contra ella y su abogada. La supuesta escritura, presentada por Madison, así como el falso testamento digital de Aaron, fueron declarados nulos, y la mentira del embarazo quedó expuesta ante todos como una cruel manipulación. La casa, el hogar que Helen había ayudado a construir y que representaba los recuerdos vivos de su hijo, fue confirmada como su propiedad legítima. Helen sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. No era una alegría desbordante, pues el dolor de la pérdida de Aaron seguiría con ella para siempre, pero sí una paz profunda. La justicia, en este caso, había prevalecido. Al salir del tribunal, el aire de la calle le pareció más puro. La batalla legal había terminado,
Y aunque el camino había sido arduo y doloroso, había logrado honrar la memoria de su hijo. Madison fue llevada aparte por las autoridades, su rostro ahora un mapa de ira y humillación, muy diferente de la impostura que había mantenido por semanas. Helen no la miró. Su mirada estaba fija en el futuro, un futuro donde podría llorar a su hijo en paz, en su propio hogar, sin la sombra de la traición.